Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras avanzaba por el laberinto de cubículos hacia el despacho de Marcos. Mis tacones repiqueteaban contra el suelo de linóleo, acompasando el ritmo de los latidos de mi corazón. Otro lunes, otra reunión. Suponía que hablaríamos de la cuenta de Johnson o que cerraríamos los detalles del Congreso anual, que se acercaba más rápido de lo que a nadie le gustaba admitir. Me arreglé la americana antes de llamar a su puerta. La misma que había llevado a incontables reuniones en las que había impresionado a clientes y salvado la reputación de nuestra empresa. 6 años en Westfield Marketing me habían enseñado a leer el ambiente, a anticipar los problemas antes de que surgieran. También me habían enseñado que el trabajo duro no siempre se reconoce como es debido. «Adelante, Raquel», dijo Marcos con esa alegría impostada que usaba cuando quería algo. Empujé la puerta y me encontré no solo a Marcos, sino también a 2 de los directores, Tomás Valverde y Victoria Campos, sentados en los sillones que normalmente se reservaban para los clientes. Y junto a la ventana, una joven a la que no había visto en mi vida. Su ropa de diseño y su peinado perfecto gritaban privilegio. «Raquel, me alegro de que hayas venido», dijo Marcos, como si yo hubiera tenido elección. «Quería presentarte a Sofía Montenegro». Hizo un gesto hacia la joven, que me dedicó una sonrisa ensayada. «Es nuestra nueva becaria, y resulta que es la hija de Roberto Montenegro». Roberto Montenegro, el director financiero, el hombre que controlaba el dinero y, por extensión, nuestro destino. «Sofía estudia ADE en ICADE», continuó Marcos, «y creemos que le vendría muy bien que fuera su mentora. Le enseñarás cómo funciona todo, la dejarás que te acompañe y le enseñarás todo lo que sabes». Sentí una opresión familiar en el pecho, la misma que sentí cuando me denegaron el ascenso el año pasado en favor de Gregorio, que tenía la mitad de mi experiencia pero el doble de mi hándicap en golf. La misma sensación que cuando mis ideas eran ignoradas en las reuniones, solo para ser aplaudidas cuando las repetía un compañero. «Entiendo», dije, midiendo cuidadosamente mi tono. «¿Y qué pasa con la propuesta de Franklin? ¿Y los preparativos del Congreso? ¿El informe trimestral?» Proyectos que yo había estado liderando durante meses, sacrificando noches y fines de semana para asegurar su éxito. «Hemos pensado que esta sería una oportunidad perfecta para que delegaras algunas de esas responsabilidades», intervino Victoria, con su pañuelo de seda perfectamente colocado, a pesar del agresivo aire acondicionado de la oficina. «Has estado diciendo que tienes demasiado trabajo, ¿no?» No era cierto. Lo que yo había dicho era que merecía más reconocimiento y una mejor compensación por asumir trabajo que no me correspondía. «El padre de Sofía está muy interesado en que adquiera experiencia real», añadió Tomás, con un significado claro como el agua. «Haz que esto funcione o atente a las consecuencias». Miré a Sofía de nuevo. No me sostuvo la mirada. En su lugar, se examinaba la manicura con un interés fingido. Yo también fui ella una vez, joven, con ganas de aprender, ansiosa por demostrar mi valía. La diferencia era que yo me había ganado mi puesto con mis notas, mis prácticas y eventos de networking, en los que era la única mujer racializada de la sala. Había luchado contra el síndrome del impostor mientras mantenía una fachada perfecta de confianza. Yo no había llegado con un billete dorado firmado por mi padre. «Entiendes lo importante que es esto, ¿verdad, Raquel?», dijo Marcos, más como una orden que como una pregunta. «Sofía te acompañará a todas las reuniones, revisará tu trabajo y aprenderá tu método». El mensaje implícito flotaba en el aire. «Haz de canguro de la hija del jefe. Haz que quede bien, y quizá, solo quizá, nos acordaremos de tu nombre la próxima vez que haya ascensos». Pensé en las noches que me había quedado hasta tarde perfeccionando presentaciones, los fines de semana que había pasado resolviendo crisis que otros no sabían manejar, las ideas que había aportado y que habían aumentado la retención de clientes en un 30% el último trimestre. Todo para quedar reducida a hacer de guía turística para una enchufada. Algo dentro de mí, algo que llevaba años doblándose, finalmente se quebró. «No voy a ser la canguro de nadie», dije. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. La sala se quedó en silencio. La sonrisa de Marcos se congeló y luego desapareció por completo. Las cejas de Victoria se dispararon hacia su frente y Tomás parecía como si se hubiera tragado algo desagradable. «¿Perdona?», dijo Marcos. «He dicho que no voy a ser la canguro de nadie». Mi voz sonó más fuerte esta vez.
Me contrataron para desarrollar estrategias de marketing y gestionar la relación con los clientes, no para llevar de la mano a alguien porque su papá ha hecho una llamada. Tengo trabajo de verdad que hacer, trabajo que mantiene esta empresa a flote. Las mejillas de Sofía se tiñeron de rosa. No supe decir si era por vergüenza o por rabia. Marcos se levantó. Su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. «Raquel, sal un momento conmigo». En el pasillo, su cara se había puesto de ese tono rojo reservado para las discusiones sobre el presupuesto trimestral. «¿Qué demonios ha sido eso?», siseó. «Esa he sido yo negándome a que me dejen de lado», repliqué, sorprendiéndome a mí misma con mi compostura. «Me he ganado el respeto en esta oficina, Marcos. Me he ganado mi puesto, y no voy a permitir que me aparten para hacer de niñera de alguien que no se lo ha ganado». «No es una petición, Raquel. Es una orden de la dirección. Pues quizá la dirección debería reconsiderar cómo asigna el talento». Entrecerró los ojos. «Estás cometiendo un error. Uno muy grande». «No», dije. «El error lo estáis cometiendo vosotros. Y algún día os daréis cuenta». 20 minutos más tarde, me dijeron que recogiera mis cosas. Recursos Humanos me envió un correo con la carta de despido citando insubordinación y tal falta de espíritu de equipo. Llamaron a seguridad para que me acompañara a la salida, una humillación final frente a los compañeros con los que había trabajado durante años. Mientras metía mis objetos personales en una caja de cartón, me di cuenta de que acababa de tirar por la borda 6 años de ascenso en la escalera corporativa. 6 años demostrando mi valía, 6 años tragándome mi orgullo. ¿Y para qué? Por la simple dignidad de negarme a ser invisible. Sofía estaba en la puerta mientras yo cogía mi planta, una pequeña y resistente suculenta que había sobrevivido a la escasa luz solar de la oficina. «Lo siento», dijo en voz baja. No sabía que sería así. La miré de verdad, y vi incertidumbre bajo su pulcro exterior. Quizá ella también estaba atrapada en este juego, interpretando un papel que no había elegido. «No es por ti», le dije, con un tono más suave que el que había usado en la reunión. «Es por un sistema que ya estaba roto mucho antes de que llegáramos nosotras». Cuando el de seguridad se acercó para acompañarme, cogí una última cosa del cajón de mi escritorio. Una carpeta de proyecto azul que contenía meses de trabajo para el próximo congreso. La metí en mi caja sin pensarlo 2 veces. El viaje en ascensor desde la 14ª planta pareció interminable. Miré mi reflejo distorsionado en las pulidas puertas de metal, sin apenas reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Estaba pasando de verdad? ¿Acababa de arruinar toda mi carrera por un solo momento de desafío? Cuando las puertas finalmente se abrieron al vestíbulo, apreté la caja de cartón con más fuerza contra mi pecho. El guardia de seguridad, Jaime, que me había saludado cada mañana durante 6 años, mantuvo una distancia respetuosa, con la mirada desviada. Conocía demasiado bien este ritual, el paseo de la vergüenza, la salida final. Al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. «Puedo seguir sola desde aquí, Jaime», dije cuando llegamos a las puertas giratorias que daban a la calle. «Creo que recuerdo cómo encontrar la salida». Asintió, y el alivio inundó su curtido rostro. «Cuídese mucho, señorita Serrano». Salí a la luz del sol de una tarde de septiembre en el centro de Madrid. El aire traía el primer toque del frío otoñal. Los peatones pasaban a toda prisa, absortos en sus propios mundos, ajenos al hecho de que el mío acababa de implosionar. El tráfico avanzaba lentamente por el Paseo de la Castellana, con bocinazos ocasionales que salpicaban la sinfonía urbana. Me quedé paralizada un momento, aferrando mi triste cajita con plantas de escritorio y diplomas enmarcados, de repente sin rumbo. 6 años, 6 años de horas extra y migrañas por estrés y planes cancelados con amigos. 6 años de ser la primera en llegar y la última en irse. 6 años de tragarme comentarios sobre lo elocuente que era, o lo sorprendentemente técnica, para ser mujer. Todo borrado en un solo instante de honestidad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Aisha, mi mayor aliada en la oficina. ¿Qué demonios ha pasado? Todo el mundo está hablando de ello. ¿Estás bien? No me sentí con fuerzas para responder. Todavía no. Necesitaba procesar esto sola. Empecé a caminar, no hacia la estación de metro que me llevaría a casa, a mi apartamento en Chamberí, sino hacia Madrid-Río. Necesitaba espacio, aire, distancia del imponente edificio de cristal que había consumido tanto de mi vida.
Mientras caminaba, los rostros de la oficina pasaban por mi mente. La ira apenas disimulada de Marcos, la satisfacción engreída de Victoria, la incomodidad de Tomás. Y Sofía, la joven y privilegiada Sofía, de pie torpemente junto a la ventana, presenciando mi ejecución profesional. Me pregunté si entendía lo que había pasado, si se daba cuenta de que había sido la catalizadora involuntaria de mi caída. Cuando llegué a la orilla del Manzanares, me dolían los brazos de llevar la caja. Encontré un banco vacío con vistas al río y me senté, colocando mi antigua vida a mi lado. Al otro lado, los aviones despegaban del aeropuerto de Barajas, llevando a la gente a nuevos destinos, a nuevos comienzos. ¿Era este mi nuevo comienzo o solo un final? Mi teléfono volvió a vibrar. Y otra vez. La noticia se estaba extendiendo. Finalmente miré y vi una cascada de notificaciones. Aisha. ¿En serio, Raquel? ¿Estás bien? Llámame. Miguel de diseño. Me acabo de enterar. Qué fuerte. Eras la mejor de allí. Ana de contabilidad. Dicen que has mandado a la mierda a Marcos. Eres una heroína. Parecía que el molino de rumores de la oficina ya estaba convirtiendo mi salida en una leyenda. Pero ninguno de ellos conocía la sensación de vacío en mi estómago, el pánico que empezaba a instalarse. Acababa de tirar por la borda un sueldo de 6 cifras y un buen seguro médico en una ciudad con un alquiler por las nubes. Había torpedeado las referencias para mi próxima búsqueda de empleo. Tendría que explicar este vacío, esta salida repentina, a cada futuro entrevistador. ¿Qué dirían mis padres? Mi padre, que había inmigrado sin nada más que determinación y la creencia de que la educación y el trabajo duro asegurarían el futuro de sus hijos. Mi madre, que había insistido en la importancia de mantener la cabeza gacha y no buscar problemas. Habían sacrificado tanto para que yo tuviera oportunidades, y yo acababa de desperdiciar una porque no pude tragarme mi orgullo por una tarea más. El sol de la tarde brillaba en el agua. Las gaviotas sobrevolaban en círculos, sus graznidos sonaban de alguna manera burlones. Metí la mano en mi caja y saqué la pequeña planta de jade que había estado en mi escritorio, sus resistentes hojas prosperando de alguna manera a pesar de la luz artificial. Al menos algo bajo mi cuidado había florecido en ese lugar. Mi teléfono sonó, esta vez no era un mensaje. Mi compañera de piso, Leila. ¿Raquel? Dios mío, Aisha me acaba de llamar. ¿Dice que te han despedido? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? La preocupación en su voz rompió algo dentro de mí. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. El shock daba paso a la realidad. Estoy en el río, conseguí decir. Solo necesitaba un poco de aire. Quédate ahí, dijo. Salgo ahora mismo del hospital. Voy a buscarte. Leila era residente de cirugía en La Paz, perpetuamente agotada y perpetuamente amable. Por supuesto que dejaría todo para rescatarme. No, no tienes que... Cállate. Voy para allá. Simplemente, no te muevas. Después de colgar, finalmente me permití llorar. Lágrimas silenciosas que nadie que pasara notaría. No sollozos de desesperación, sino lágrimas de liberación, de rabia, de incertidumbre. Mientras esperaba a Leila, abrí mi caja de nuevo, rebuscando entre los artefactos de mi vida profesional. Fotos de fiestas de la oficina, una taza de nuestro cliente más importante, premios a la excelencia en campañas que nunca se habían traducido en un verdadero ascenso. Y en el fondo, algo que no recordaba haber metido. Una gruesa carpeta azul. La saqué, momentáneamente confundida, y luego sentí una sacudida de reconocimiento. El dossier del Congreso anual. Cada documento, contrato y presentación necesarios para el evento más importante del año de la empresa, que tendría lugar en solo 3 días. Un evento que yo había estado coordinando casi sin ayuda durante meses. Debí de cogerlo instintivamente al limpiar mi escritorio, sin ser consciente de lo que hacía. Ahora, teniéndolo en mis manos, me di cuenta de lo que esto significaba. Sin esta carpeta, estarían desesperados. Los contratos del lugar, los acuerdos con los ponentes, los detalles de los patrocinadores, todo estaba aquí, con un respaldo digital mínimo, porque Marcos era de la vieja escuela en cuanto a mantener segura la información sensible. Mi primer instinto fue llamar a Aisha, decirle que viniera a buscarlo. No era vengativa, no quería que la empresa fracasara, pero entonces recordé lo rápido que me habían descartado, lo fácil que habían decidido que era prescindible.
Cómo Marcos ni siquiera había intentado calmar la situación o encontrar un punto intermedio. Metí la carpeta de nuevo en la caja justo cuando el Honda de Leila se detuvo junto al paseo. Salió de un salto, todavía con el pijama de hospital bajo el abrigo, sus rizos oscuros escapando de una coleta hecha a toda prisa. «Raquel», corrió hacia mí, envolviéndome en un abrazo que olía a desinfectante de hospital y al leve aroma a vainilla de su perfume. «¿Qué ha pasado?». Me aparté, secándome las últimas lágrimas. Me negué a hacer de canguro de la hija del director financiero, así que me despidieron. Leila me miró fijamente por un momento. Luego soltó una carcajada de sorpresa. «¿Estás de broma?». «Ojalá». Me ayudó a llevar mi caja a su coche. Mientras volvíamos a nuestro apartamento en la plaza de Olavide, le conté la reunión, el ultimátum, mi negativa. Con cada repetición, la historia parecía a la vez más absurda y más indignante. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Leila mientras nos atascábamos en la M30. Miré mi caja, el borde de la carpeta azul apenas visible. «Todavía no lo sé», dije, «pero no voy a dejar que olviden lo que han hecho». Esa noche, mi teléfono explotó con mensajes de compañeros expresando sorpresa, apoyo y no poco miedo por sus propios puestos. Un mensaje destacó, el de Miguel. «Te defendiste. No lo olvidarán. Por cierto, están como locos por unos materiales del Congreso que faltan. Todo es un caos». Me senté en la mesa de la cocina, con la carpeta azul abierta ante mí y una copa de vino en la mano. Leila se había ido a la cama hacía horas, agotada por su guardia. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido de la nevera y los sonidos lejanos de la calle. Dentro de la carpeta había meses de mi trabajo. Contratos cuidadosamente negociados. Proyecciones financieras, esquemas de presentaciones, información de los asistentes VIP. La columna vertebral de un evento que se suponía que iba a exhibir Westfield Marketing ante clientes actuales y potenciales. Un evento que ahora probablemente se desmoronaría sin esta información. Pasé los dedos por las páginas, considerando mis opciones. Podría devolverla de forma anónima. Podría enviársela por mensajero a Aisha. Podría escanearlo todo y enviárselo por correo a Marcos, con una nota sobre cortesía profesional. O podría usarla para recordarles exactamente lo que habían tirado a la basura cuando decidieron que yo era prescindible. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas de mi apartamento, proyectando rayas sobre la carpeta azul que todavía estaba en la mesa de mi cocina. No había dormido bien. Mi mente alternaba entre una ira justiciera y un pánico nauseabundo. Había hecho café, pero no me apetecía beberlo. En su lugar, observaba cómo las volutas de vapor subían y desaparecían, al igual que mis perspectivas de carrera. Cogí el teléfono. 17 llamadas perdidas. 32 mensajes de texto. 5 mensajes de voz. La mayoría eran de compañeros, pero 3 llamadas eran del propio Marcos. Escuché su primer mensaje de voz. «Raquel, soy Marcos. Mira, las cosas se nos fueron de las manos ayer. Si tienes algún material de la empresa contigo, necesitamos que lo devuelvas inmediatamente. Devuélveme la llamada». Su voz era tensa, profesional en la superficie, pero con un trasfondo de desesperación. Ni una disculpa, solo exigencias. El segundo mensaje de voz, dejado a las 11 de la noche, era menos compuesto. «Raquel, no encontramos el dossier del Congreso. Seguridad dice que te fuiste con una caja de objetos personales. Si la carpeta está contigo, esto es serio. Es propiedad de la empresa. Llámame». El tercero, de las 6 de la mañana, abandonaba toda pretensión. «Esto ya no va solo sobre tu trabajo. El Congreso es en 3 días y vamos a ciegas. Cada contrato, cada acuerdo con los ponentes, todo está en esa carpeta. Sé razonable. Sé que estás enfadada, pero no arruines toda tu carrera por esto». Dejé el teléfono y miré la carpeta. No era solo papel. Era una ventaja, poder. Algo que necesitaban desesperadamente y que solo yo tenía. La sensación era desconocida y no del todo cómoda. Mi compañera de piso, Leila, entró en la cocina en pijama, con ojeras bajo los ojos por su guardia nocturna en el hospital. «Te has levantado pronto», murmuró, dirigiéndose directamente a la cafetera. «En realidad no he dormido», admití. Miró la carpeta y luego mi teléfono, que se iluminaba con otra llamada. «¿Se han dado cuenta de que la tienes?», asentí.
Marcos parece que está a punto de sufrir un aneurisma. Bien. Leila sirvió café en una taza que decía: «Confía en mí. Soy médico». Un regalo irónico mío cuando empezó la residencia. Después de cómo te trataron, que se aguante. ¿Pero qué se supone que tengo que hacer con esto? Hice un gesto de impotencia hacia la carpeta. Si no la devuelvo, podrían demandarme. Si la devuelvo, simplemente les estoy solucionando el problema después de que me patearan el culo. Leila se sentó frente a mí, acunando su taza. ¿Qué lamentarías más? ¿Devolverla o quedártela? Era una pregunta muy simple, pero iba al meollo de mi dilema. ¿Qué tipo de persona quería ser en esta historia? ¿La exempleada vengativa que saboteó un evento de la empresa? ¿O la profesional que mantuvo su integridad incluso cuando otros abandonaron la suya? Lamentaría quedármela, dije finalmente. Esa no soy yo. Entonces devuélvela, dijo Leila encogiéndose de hombros. ¿Pero que se le ocurren? Pensé en sus palabras mientras me duchaba y me vestía. Que se le ocurren, no por mezquindad, sino porque mi valía merecía reconocimiento. Incluso en mi salida, podía recuperar algo de poder. Pasé la mañana solicitando empleos, actualizando mi perfil de LinkedIn y contactando a conocidos del sector. A mediodía, ya tenía 2 entrevistas informativas programadas y una posible pista para un puesto de marketing en una startup de moda sostenible. Cada pequeño paso ayudaba a callar la voz del pánico que había estado gritando en mi cabeza desde ayer. Mi teléfono volvió a sonar. Marcos por 8ª vez. Esta vez respondí. Raquel Serrano, dije, como si fuera una llamada de negocios normal. Raquel. El alivio de Marcos fue audible. Gracias por cogerlo. ¿Sobre lo de ayer? Tengo el dossier del Congreso, dije, interrumpiéndolo. Me lo llevé cuando recogí mis cosas. Un instante de silencio. Necesitamos que nos lo devuelvas inmediatamente. Soy consciente. Raquel, esto no es un juego. Es información confidencial de la empresa. Información que yo recopilé, investigué y organicé. Le recordé. Cada contrato en esa carpeta tiene mis notas en los márgenes. Cada esquema de presentación salió de mis borradores. Viví y respiré este congreso durante meses, Marcos. ¿Y ayer? Decidiste que todo eso valía menos que hacer de guía turística para la hija del director financiero. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido el tono cortante. ¿Qué quieres? ¿Qué quería? ¿Venganza? No. ¿Reconocimiento? Quizá. Pero sobre todo, quería irme con mi dignidad intacta. Quiero entregar la carpeta personalmente, dije. No a ti ni a seguridad. Quiero entregarla durante la sesión de apertura del Congreso. Eso está completamente fuera de lugar, farfulló. Necesitamos esa información ahora para prepararnos. Tenéis copias de la mayor parte en el servidor, dije, lo cual era cierto. Lo que os falta son los contratos finalizados, los acuerdos firmados con los ponentes y la información de los asistentes VIP. Podéis apañároslas hasta el jueves por la mañana. Esto es una extorsión. Esto es una negociación, le corregí. No pido dinero. Ni siquiera pido que me devolváis el trabajo. Pido entrar en esa sala de congresos, entregar lo que se necesita y salir con la cabeza bien alta. Un momento de reconocimiento por 6 años de trabajo. ¿Y si nos negamos? Respiré hondo. Entonces supongo que tendréis que explicarle a la junta directiva por qué el congreso fue un desastre. Colgó. Dejé el teléfono. Mi mano temblaba ligeramente. Nunca le había hablado así a nadie en mi vida profesional. Fue aterrador y emocionante. 1 hora más tarde, mientras buscaba ofertas de trabajo, llamó Aisha. «Joder, Raquel», dijo sin preámbulos. «La oficina es un manicomio. Marcos ha estado en reuniones a puerta cerrada con los directores toda la mañana. ¿Qué le has dicho?» Le conté nuestra conversación, mi exigencia. «Eres mi heroína», dijo cuando terminé. «En serio, deberías verlos correr como pollos sin cabeza». Tomás intentó recrear tu calendario de ponentes de memoria y se olvidó del principal. «¿Qué tal está Sofía?», pregunté sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Aisha resopló, con cara de desear haber elegido otra carrera. La tienen yendo a por cafés mientras ellos entran en pánico. Después de colgar, abrí la carpeta de nuevo, examinando el contenido. Página tras página de información que necesitaban, de trabajo que yo había hecho, de valor que yo había creado. Pasé los dedos por un contrato con el lugar del evento, recordando las horas de negociación para conseguir el espacio perfecto. Pasé al esquema de la presentación,
el que había refinado durante semanas para mostrar las historias de éxito de nuestros clientes. Repasé la lista de asistentes VIP, recordando mis llamadas con asistentes y organizadores de eventos para asegurar que todas las personas importantes estuvieran allí. Esta carpeta no era solo papel, era una prueba de mi competencia, mi dedicación, mi valía. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número que no reconocí. Soy Sofía Montenegro. ¿Podemos vernos? Me quedé mirando el mensaje, indecisa. Sofía era parte de la razón por la que me habían despedido, pero también era solo un peón en un juego más grande. Tras un momento de duda, respondí: Taberna del León, 6 de la tarde. La Taberna del León estaba en La Latina, lo suficientemente lejos de la oficina como para no encontrarnos con nadie de Westfield. Llegué temprano y ocupé un reservado en la esquina del fondo. La clientela de después del trabajo empezaba a llegar, en su mayoría gente joven que buscaba desahogarse. Sofía llegó puntualmente a las 6, vestida con ropa informal que probablemente costaba más que mi alquiler. Llevaba el pelo recogido en una simple coleta, lo que la hacía parecer más joven, más vulnerable. Se deslizó en el asiento frente a mí, sus ojos recorriendo nerviosamente el local. «Gracias por venir», dijo. «No estaba segura de que lo harías». «Yo tampoco estaba segura», admití. «¿Por qué querías verme?» Juntó las manos en su regazo. «Para disculparme, en primer lugar. No tenía ni idea de que te iban a despedir. Cuando mi padre me consiguió las prácticas, solo dijo que aprendería de la mejor». «La mejor», repetí con una risa amarga. Es curioso que no pensaran que era la mejor cuando llegó el momento del ascenso. Sofía bajó la mirada. «También quería decirte que piensan seguir adelante con el congreso sin la carpeta. Mi padre ha movido hilos con los del hotel. Están recreando lo que pueden de memoria y con archivos digitales. Marcos dice que se las apañarán». Me eché hacia atrás, asimilando esta información. Una parte de mí se lo esperaba. El orgullo de Marcos no le permitiría ceder a mis demandas. Pero otra parte se sintió extrañamente desinflada, como si mi última baza se hubiera evaporado. ¿Es eso lo que viniste a decirme? ¿Que no me necesitan ni a mí ni a mi trabajo después de todo? Sacudió la cabeza rápidamente. No, vine a decirte que están aterrorizados. La reconstrucción es un desastre. Los ponentes con los que han contactado están confundidos por los cambios de horario. Los patrocinadores se están poniendo nerviosos. Va a ser un desastre, y todo el mundo lo sabe. Bebí un sorbo de agua, procesando sus palabras. ¿Por qué me cuentas esto? Sofía me miró directamente a los ojos por primera vez. Porque lo que te hicieron estuvo mal. Porque no quiero ser parte de una empresa que trata así a la gente. Porque quizá todavía hay una manera de arreglar esto que no termine con todo el mundo perdiendo. Estudié su rostro, buscando signos de manipulación o agendas ocultas. Todo lo que vi fue sinceridad y algo parecido a la esperanza. ¿Qué sugieres exactamente?, pregunté. Se inclinó hacia adelante. Ven al Congreso. Trae la carpeta. Pero no como una especie de venganza. Ven porque es lo correcto, y porque cuando termine, serás tú la que salvó la situación mientras ellos se desmoronaban. Me recliné, considerando sus palabras. ¿Era una trampa? ¿Una forma de que Westfield consiguiera lo que quería sin cumplir mis condiciones? ¿O era otra cosa? ¿Una oportunidad de escribir un final diferente para esta historia? ¿Uno en el que yo eligiera mi propia salida? La carpeta azul reposaba en mi bolso a mi lado, pesada de posibilidades. Mañana era el primer día del Congreso. Decidiera lo que decidiera, el tiempo se agotaba. Apenas dormí esa noche, mi conversación con Sofía se repetía en mi mente. A las 5 de la mañana me di por vencida. Me senté junto a la ventana de la cocina, viendo cómo el cielo pasaba de la oscuridad a un gris pálido, con la ciudad despertando lentamente. La carpeta azul yacía abierta junto a mi portátil, su contenido esparcido sobre la mesa como pruebas en la escena de un crimen. ¿Qué estaba haciendo? ¿Planear irrumpir en un congreso corporativo como una especie de justiciera resentida? La parte racional de mi cerebro insistía en que esto era un suicidio profesional. Si tenía alguna esperanza de encontrar otro puesto en la unida comunidad de marketing de Madrid, necesitaba devolver la carpeta discretamente y seguir adelante. Pero algo más profundo, no me dejaba retroceder. Esto ya no se trataba solo de una carpeta. Se trataba de ser vista, de ser valorada, de negarme a desaparecer en silencio. Abrí mi armario y saqué el traje gris marengo que había estado guardando para reuniones importantes con clientes.
el que me hacía sentir poderosa, segura, imparable. Si iba a hacer esto, lo haría con el aspecto de la profesional que no habían sabido reconocer. Mi teléfono vibró con un mensaje de Leila. Decidas lo que decidas, estoy contigo. Arrasa con todo, tía. El congreso se celebraba en el Hotel Westin Palace, un lugar elegante y con solera, una ironía que no se me escapó mientras caminaba por su gran entrada a las 8:45 de la mañana. El vestíbulo ya estaba lleno de asistentes en traje de negocios, con acreditaciones colgando de sus cuellos mientras hacían contactos con café y pastas. Me escondí detrás de una columna, de repente consciente de que no tenía acreditación y necesitaría pasar desapercibida. Desde mi posición, podía ver la mesa de registro donde 2 becarios, ninguno de ellos Sofía, estaban registrando a la gente. «Raquel», una voz a mi espalda me hizo dar un respingo. Me giré y encontré a Aisha, elegante con un traje de pantalón burdeos, sus ojos abiertos por la sorpresa. «¿Qué haces aquí?» «Estoy devolviendo propiedad de la empresa», dije, dando una palmadita a mi maletín de cuero donde la carpeta azul estaba bien guardada. Entrecerró los ojos. «Ni de coña. Estás aquí para dejar las cosas claras». No pude evitar sonreír. Aisha me conocía demasiado bien. «¿Se nota tanto?» «Solo para alguien que ha trabajado contigo durante 5 años». Miró a su alrededor. Luego se desenganchó la acreditación. «Toma, coge la mía de repuesto». Al personal VIP nos dieron 2, una para la sala y otra para el backstage. Dudé. «No quiero meterte en un lío». Me la puso en la mano. «¿Después de lo que te hicieron?» «Ya estoy buscando otro trabajo». La mayor parte del equipo creativo también. Miró su reloj. «La sesión de apertura empieza en 15 minutos. Marcos hace la introducción. Luego Tomás presenta los resultados trimestrales. Ahí es cuando se darán cuenta de que les faltan datos clave». «¿Dónde estarán antes de eso?» «En la sala de espera, detrás del escenario principal. Llevan allí desde las 7 de la mañana, atacados de los nervios e intentando montar una presentación». Me apretó el brazo. «Sea lo que sea que estés planeando, haz que cuente». Con la acreditación de Aisha enganchada a mi chaqueta, me mezclé sin problemas con la multitud que se dirigía al salón de actos principal. El espacio había sido transformado con iluminación profesional, un escenario al frente y filas de sillas llenas de clientes potenciales, socios de la industria y empleados de Westfield. Reconocí caras de agencias de la competencia, periodistas de publicaciones del sector e incluso algunas celebridades que ejercían de embajadores de marca. Me deslicé en un asiento en la última fila. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la gente podía oírlo. Las luces se atenuaron y un silencio cayó sobre la audiencia mientras Marcos subía al escenario. Tenía un aspecto terrible, agotado y tenso. Su confianza habitual no se veía por ninguna parte. «Bienvenidos al Congreso Anual de Westfield Marketing», comenzó, su voz ligeramente ronca. «Estamos encantados de teneros a todos aquí para lo que promete ser un día esclarecedor de ideas y colaboración». Desde mi posición, podía ver a los directores sentados en la primera fila. Victoria no paraba de mirar su teléfono nerviosamente. Tomás hojeaba lo que parecían ser notas impresas a toda prisa. Y allí, al final de la fila, estaba Sofía, con una postura rígida, sus ojos fijos en Marcos con una expresión indescifrable. «Nuestra primera presentación destacará el notable éxito que hemos logrado este trimestre», continuó Marcos. «Pero antes de empezar, me gustaría agradecer al equipo que ha hecho posible este evento». Enumeró nombres, jefes de cuentas, directores creativos, incluso el personal del catering, pero mi nombre estuvo notablemente ausente, a pesar de que yo había coordinado la mayor parte del evento. Sentí una nueva oleada de ira, caliente y clarificadora. Tomás se unió a Marcos en el escenario, llevando consigo una tableta y lo que parecía un pendrive. Hablaron en voz baja, con los micrófonos momentáneamente silenciados, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Algo iba mal. El micrófono captó un fragmento. «No puedo acceder a las diapositivas sin...». «Probé la copia de seguridad, pero pide...». Se pusieron sonrisas falsas mientras un técnico subía al escenario a toda prisa. La audiencia comenzó a murmurar. Miré mi reloj. Llevaban casi 10 minutos de retraso. Finalmente, Marcos dio un paso adelante de nuevo. «Estamos experimentando algunas dificultades técnicas. Mientras nuestro equipo las resuelve,
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar a nuestros estimados clientes presentes hoy aquí. Comenzó un incómodo pase de lista de las empresas representadas en la audiencia, claramente improvisando. Algunos asistentes se removieron incómodos en sus asientos, otros miraron sus teléfonos. La imagen de profesionalidad de la que presumía Westfield se estaba desmoronando a toda velocidad ante una sala llena de expertos del sector. Sentí un golpecito en el hombro y me giré para encontrar a Sofía de pie en el pasillo, ligeramente sin aliento. «No pueden acceder a los archivos de la presentación», susurró. «Las copias de seguridad están encriptadas y las contraseñas estaban en tus notas. Se están volviendo locos ahí detrás. Ya no es mi problema», repliqué, aunque no pude evitar sentir una punzada de satisfacción. «Será el problema de todos cuando Westfield se hunda y 200 personas pierdan su trabajo», contraatacó. «Incluidos todos tus amigos que todavía están allí». Miré de nuevo al escenario, donde Marcos ahora contaba una anécdota irrelevante sobre golf, mientras los técnicos corrían alrededor del ordenador de la presentación. La vergüenza ajena era casi dolorosa. «¿Qué sugieres exactamente?», le pregunté a Sofía. «Ven conmigo al backstage. No tienes que perdonarlos. Ni siquiera tienes que hablar con ellos. Solo ayuda a arreglar esto». Dudé, el peso de la carpeta era notorio en mi maletín. ¿Por qué debería sacarles las castañas del fuego? Sofía me miró directamente. «No por ellos, por ti. Porque eres mejor que ellos, y todo el mundo debería verlo». Sus palabras tocaron una fibra sensible. ¿No era eso lo que yo quería desde el principio? No venganza, sino reconocimiento. Me levanté arreglándome la chaqueta. «Guíame». Sofía nos condujo por una puerta lateral, por un pasillo y hasta la zona de backstage. La escena era un caos apenas controlado. Técnicos agrupados alrededor de portátiles, asistentes de marketing al teléfono, y en el centro de todo, Victoria y el jefe de informática discutiendo acaloradamente. «Te dije que necesitábamos redundancia digital para todo», decía el director de TI. «Pero no. Marcos insistió en mantener la información sensible offline por razones de seguridad». Victoria nos vio primero. Sus ojos se abrieron como platos al verme. «¿Qué hace ella aquí?». La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron en mi dirección. Me erguí, canalizando cada gramo de aplomo profesional que había cultivado durante 6 años. «Creo que estáis buscando esto», dije, sacando la carpeta azul de mi maletín y sosteniéndola en alto. El alivio en sus rostros fue casi cómico, rápidamente reemplazado por la desconfianza. Victoria dio un paso adelante, con la mano extendida. «Gracias por devolver propiedad de la empresa», dijo con rigidez. «Nosotros nos encargamos desde aquí». Retiré la carpeta justo fuera de su alcance. Así no funcionan las cosas. Marcos se abrió paso entre la multitud, con el rostro enrojecido. «Raquel, ahora no es momento para juegos. Tenemos una sala llena de clientes esperando». «Sí, la tenéis», asentí con calma. «Y están viendo cómo vuestra empresa se desmorona en tiempo real. Así que quizá deberías reconsiderar tu tono». Un técnico cerca de la puerta del escenario gritó: «Necesitamos esos archivos ya. Los patrocinadores se están impacientando». Marcos me miró a mí, luego a la carpeta, y luego a la situación cada vez más desesperada a nuestro alrededor. Pude ver el momento exacto en que su orgullo dio paso al pragmatismo. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja. Sonreí. La tranquila certeza de mi posición me invadió como una ola. «Quiero salir a ese escenario y entregar esta información yo misma». Victoria comenzó a protestar, pero Marcos la interrumpió con un gesto brusco. «De acuerdo. Tienes 5 minutos. Sin discursos, sin dramas. Entregas los datos, les ayudas a poner en marcha la presentación y te vas. Y me dais crédito por mi trabajo», añadí. «Reconocéis, públicamente, que yo coordiné este congreso». Dudó, luego asintió secamente. Trato hecho. Mientras el regidor se preparaba para presentarme, crucé una mirada con Sofía. Me hizo un sutil gesto de pulgar hacia arriba desde un lateral. Comprobé mi reflejo en un espejo del backstage. Me arreglé la chaqueta. Me coloqué un mechón de pelo detrás de la oreja. Levanté la barbilla. No era así como había imaginado dejar Westfield Marketing. Pero mientras las luces se atenuaban y el regidor me hacía una seña para que avanzara, me di cuenta de que podría ser algo mejor. No un final amargo, sino un momento de verdad innegable.
El foco de luz se sentía más caliente de lo que esperaba mientras cruzaba el escenario. Mis tacones resonaban contra el suelo pulido, cada paso haciendo eco en el silencioso salón. 200 pares de ojos seguían mi movimiento, confundidos, curiosos, esperando ver qué pasaría a continuación en esta inesperada desviación del programa. Marcos estaba en el atril, su sonrisa fija y frágil mientras hablaba por el micrófono. Damas y caballeros, me gustaría presentar a Raquel Serrano, quien ha sido fundamental en la coordinación del Congreso de hoy. Raquel nos proporcionará información esencial antes de continuar con nuestras presentaciones programadas. Las palabras sonaron como si le doliera físicamente pronunciarlas. Asentí amablemente mientras me acercaba, cogiendo el micrófono con manos firmes que ocultaban el latido de mi corazón. Gracias, Marcos. Me volví hacia la audiencia, recorriendo las filas de asistentes. En la primera fila, pude ver a Tomás y Victoria sentados rígidamente, sus expresiones atrapadas entre el alivio y la aprensión. Dispersos entre la multitud estaban mis antiguos compañeros, Aisha haciéndome un sutil gesto de ánimo, Miguel asintiendo con aprobación, incluso los becarios inclinándose hacia adelante con un interés manifiesto. Para aquellos que no me conocen, continué, he pasado los últimos 6 años en Westfield Marketing, trabajando con muchos de vosotros en campañas que han transformado marcas y abierto mercados. Coloqué la carpeta azul en el atril, mi mano descansando ligeramente sobre su cubierta. Detrás de mí, podía sentir a los técnicos esperando ansiosamente el contenido, listos para cargar la presentación que debería haber comenzado hacía 20 minutos. Este congreso representa meses de planificación y coordinación, dije, mi voz cada vez más fuerte con cada palabra. Cada detalle, desde los ponentes que escucharéis hoy hasta el almuerzo que se sirve en el salón principal al mediodía, ha sido cuidadosamente organizado para mostrar la innovación y la excelencia que definen el marketing de éxito en el panorama actual. Hice una pausa, sintiendo a Marcos moverse incómodo a mi lado. No habíamos hablado de un discurso, pero difícilmente podría arrastrarme fuera del escenario frente a toda la comunidad de marketing de Madrid. En mi tiempo en Westfield, he aprendido que el buen marketing no se trata solo de presentaciones llamativas o eslóganes ingeniosos. Se trata de demostrar valor, demostrar a los clientes no solo lo que puedes hacer, sino por qué son importantes para ti. Abrí la carpeta, saqué el pendrive que contenía los archivos de la presentación y se lo entregué a un técnico que esperaba. Mientras él se apresuraba a cargarlo en el sistema principal, continué dirigiéndome a la audiencia. También se trata de integridad, de respaldar tu trabajo y a tu gente, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. La pantalla detrás de mí cobró vida, mostrando el logo de Westfield y el título del congreso. Una ola de alivio recorrió a la multitud. Por el rabillo del ojo, pude ver a Tomás haciéndome un sutil gesto de «termina ya». Lo ignoré. Ya no trabajo en Westfield Marketing, dije, causando un revuelo en la audiencia. Ayer fue mi último día, pero quería asegurar que este evento, que representa el arduo trabajo de tantas personas con talento, procediera según lo planeado. Los murmullos se extendieron por la multitud. Vi a varios periodistas tomando notas y a algunos competidores intercambiando miradas. Este no era el mensaje corporativo y pulcro que Westfield prefería, pero era honesto, real, porque, en última instancia, este congreso no se trata de una persona o una empresa. Se trata del futuro de nuestra industria y de los valores que elegimos priorizar. Le entregué la carpeta principal al regidor, quien comenzó a distribuir documentos clave al equipo técnico. Luego me volví de nuevo hacia la audiencia, permitiéndome un momento de verdad pura y sin adornos. Espero que, al participar en las sesiones de hoy, consideréis lo que realmente importa en vuestras propias organizaciones. ¿Son los títulos? ¿La jerarquía? ¿O es reconocer el valor que cada persona aporta? Marcos dio un paso adelante, claramente listo para recuperar el control. Levanté una mano pidiendo un momento más. En particular, me gustaría reconocer a los coordinadores de sesión que trabajaron incansablemente entre bastidores, dije, nombrando deliberadamente a cada persona de mi equipo, aquellos que rara vez recibían crédito. Su dedicación es lo que hace posible eventos como este. Con eso, me aparté del atril, mi papel en esta historia completo.
La audiencia aplaudió, al principio educadamente, luego con creciente entusiasmo. Para mi sorpresa, varias personas se pusieron de pie. Aisha fue la primera, seguida por Miguel y el equipo de diseño. Luego los clientes comenzaron a levantarse, incluido el CEO de nuestra cuenta más grande, hasta que casi la mitad de la sala me estaba dando una ovación de pie. El rostro de Marcos era ilegible mientras recuperaba el micrófono. Gracias, Raquel, por esa apasionada introducción y por tus contribuciones a Westfield Marketing. Te deseamos todo lo mejor en tus futuros proyectos. Su máscara profesional estaba de nuevo en su sitio, pero sus nudillos estaban blancos mientras se aferraba al atril. Al salir del escenario, crucé una mirada con Sofía. Estaba de pie entre bastidores, con una pequeña sonrisa en los labios. Me ofreció la mano cuando pasé. «Eso», susurró. «Ha sido de ser una crack». Le apreté la mano brevemente. «Hazlo mejor que ellos», le dije. «Recuerda este momento cuando estés en una posición de poder algún día». En el pasillo exterior, me apoyé contra la pared, la adrenalina todavía recorriendo mi sistema. Lo había hecho. Había devuelto la carpeta, salvado el Congreso y recuperado mi narrativa, todo a la vez. No fue venganza, fue algo mejor, reivindicación. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Leila. «¿Cómo ha ido?». Antes de que pudiera responder, la puerta del backstage se abrió y apareció Victoria con una expresión furiosa. «Eso ha sido completamente inapropiado», dijo, su voz baja y controlada. «No tenías ningún derecho a secuestrar nuestro Congreso para tus quejas personales». Me erguí, encontrando su mirada con firmeza. Entregué exactamente lo que se necesitaba. El Congreso vuelve a estar en marcha, después de que casi lo arruinaras llevándote material confidencial. Material que yo creé, le recordé. Y lo traje de vuelta, ¿no? Podría haberos dejado estrellaros. Se cruzó de brazos. No volverás a trabajar en este sector. No en Madrid. Sonreí. La amenaza resbaló sobre mí como el agua. ¿Eso es lo que crees que ha pasado ahí dentro? Porque lo que yo vi fue una sala llena de posibles empleadores que acaban de presenciar mi profesionalidad frente a la adversidad. La réplica de Victoria fue interrumpida cuando la puerta del backstage se abrió de nuevo. Esta vez era Leonor Valdés, CEO de Valdés y Asociados, uno de los principales competidores de Westfield. Era una leyenda del sector, conocida por construir su agencia desde cero después de dejar un ambiente de trabajo tóxico a principios de los 2000. «Señorita Serrano», dijo, extendiendo su mano. «Vaya entrada». Le estreché la mano, muy consciente de que Victoria observaba este intercambio. «Gracias, señora Valdés. Pido disculpas por el comienzo poco convencional del Congreso». Leonor sonrió. Las patas de gallo se arrugaron alrededor de sus ojos. «He construido una carrera a base de lo poco convencional, querida. Y reconozco el talento cuando lo veo». Me entregó una tarjeta de visita. «Mi oficina, mañana a las 10. Creo que tenemos cosas de las que hablar». Mientras Leonor se alejaba, el rostro de Victoria se había puesto pálido. Sin otra palabra, se dio la vuelta y volvió a entrar en la sala de congresos. Miré la tarjeta de visita en mi mano, trazando con el dedo las letras en relieve. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. ¿No era así como decía el refrán? El resto del día pasó como un borrón. Encontré un rincón tranquilo en la cafetería del hotel para relajarme, respondiendo a mensajes de felicitación de compañeros y a preguntas sorprendidas de conocidos del sector que habían presenciado mi presentación. A media tarde, había recibido 3 solicitudes más de reuniones de agencias de la competencia y un mensaje de LinkedIn de un antiguo cliente preguntando si consideraría trabajar como freelance. Alrededor de las 4, cuando el congreso estaba terminando, Aisha me encontró. «Eres tendencia en el Twitter de marketing», anunció sentándose frente a mí. «Alguien grabó tu discurso y lo publicó. Se está volviendo viral en los círculos del sector». Me quejé. Esa no era mi intención. Quizá no, pero está pasando. La gente lo llama una clase magistral en estrategias de salida profesional. Sonrió. Además, los patrocinadores están encantados con cómo ha salido el congreso. Las presentaciones fueron perfectas una vez que tuvieron tus materiales. ¿Y Marcos? ¿Los directores? La sonrisa de Aisha se volvió maliciosa. Digamos que han estado lidiando con muchas preguntas incómodas de los clientes sobre por qué te dejaron ir en primer lugar. Mientras el hotel comenzaba a vaciarse, con los asistentes dirigiéndose a cenas de networking y eventos nocturnos, yo permanecí en la cafetería, con una taza de té que se había enfriado hacía mucho tiempo.
No me estaba escondiendo exactamente, solo tomándome un momento para procesar todo lo que había sucedido. ¿Te importa si me siento? Levanté la vista y encontré a Tomás de pie junto a mi mesa, con la corbata aflojada, su expresión cansada. «Es un país libre», dije, señalando la silla vacía. Se sentó pesadamente. Vaya actuación. No fue una actuación. Fue la verdad. Asintió lentamente. «Sí, supongo que sí». Se frotó la cara con ambas manos. «Para que conste, yo me opuse a que te fueras». Dije que estábamos cometiendo un error, pero no con la suficiente fuerza como para marcar la diferencia. Observé. «No», admitió. «No con la suficiente fuerza». Nos quedamos en silencio por un momento. El peso de 6 años de relación laboral entre nosotros. «Valdés y asociados tendrán suerte de tenerte», dijo finalmente. «¿Quién dice que voy a ir allí? Por favor, Leonor Valdés no recluta personalmente a menos que tenga la intención de cerrar el trato». Sonrió con amargura. «Y serías una tonta si no lo aceptaras. Ella es todo lo que nosotros pretendemos ser». Cuando Tomás se fue, me di cuenta de que ya no sentía rabia hacia él, ni amargura hacia Westfield, solo una tranquila certeza de que me estaba moviendo en la dirección correcta, lejos de un lugar que no podía ver mi valor hacia algo, alguien, que sí podía. Afuera, el crepúsculo caía sobre Madrid. Las luces de la ciudad comenzaban a brillar contra el cielo que se oscurecía. Salí del hotel al aire fresco de la noche, inspirando profundamente. Por primera vez desde que salí de las oficinas de Westfield con mi caja de cartón, me sentí verdaderamente libre. A la mañana siguiente del congreso, me desperté en mi apartamento con la luz del sol entrando a raudales por las persianas que había olvidado cerrar. Por un momento, me quedé quieta, los eventos del día anterior inundándome como olas. ¿Realmente había hecho eso? ¿Subir a ese escenario, dirigirme a esa multitud, darle a Leonor Valdés mi tarjeta? Parecía algo de una película, el tipo de gesto audaz que siempre había admirado pero que nunca imaginé que yo haría. Mi teléfono vibró en la mesilla de noche. Un mensaje de un número desconocido. «Eres tendencia en LinkedIn. Revisa tu correo. Leonor». Me apresuré a coger mi portátil. El movimiento perturbó mi planta de jade, que había trasladado de la caja de cartón a mi mesilla. Mi bandeja de entrada estaba a rebosar. Notificaciones de LinkedIn, mensajes de antiguos compañeros, incluso algunos de clientes de Westfield con los que había trabajado a lo largo de los años. Y en la parte superior, un correo de Leonor Valdés con el asunto, haciéndolo oficial. El mensaje era breve y directo. Su oferta, el puesto, el salario, significativamente más alto de lo que ganaba, y una solicitud para reunirnos esa mañana como estaba previsto para discutir los detalles. Terminaba con una postdata. «Tráete esa determinación. Nos hace falta más gente así por aquí». Sentí una oleada de validación tan poderosa que me hizo llorar. 6 años de dudar de mí misma, de preguntarme si estaba reaccionando de forma exagerada a los desprecios y olvidos, de decirme a mí misma que fuera paciente, y en un momento de mantenerme firme, me habían visto. Leila salió de su habitación, todavía con el pijama de hospital de una guardia nocturna, sus rizos aplastados por un lado de donde se había quedado dormida en el sofá. «Eres famosa», anunció, levantando su teléfono para mostrarme un boletín de la industria del marketing con el titular. «Sorpresa en el Congreso. Empleada despedida regresa para salvar el día». Me quejé. No es exactamente como yo lo describiría. Lástima, porque es lo que todo el mundo está diciendo. Se dejó caer a mi lado en la cama. Incluso hay una cita de alguien llamada Sofía Montenegro que te llama la persona más profesional que he conocido. Sonreí ante eso. Creo que ella va a estar bien. Mejor que el resto de ellos, de todos modos. Leila me dio un codazo. «Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Valdés y asociados?» «Quizá», dije, todavía procesando las posibilidades que de repente se abrían ante mí. «Son el mayor competidor de Westfield. Aceptar su oferta sin duda enviaría un mensaje». «¿Es eso lo que quieres?» «¿Enviar un mensaje?» Consideré la pregunta. «No», dije finalmente. «Quiero trabajar en un lugar que me valore. Si eso envía un mensaje, bien, pero no es el objetivo». Leila asintió con aprobación. «Mírate, toda una adulta estableciendo límites saludables». Le lancé una almohada, y ella la esquivó riendo. «Lo digo en serio. La Raquel de ayer habría aceptado la primera oferta por desesperación. La Raquel de hoy está sopesando sus opciones.
Tenía razón. Algo fundamental había cambiado en mí. El pánico del desempleo había sido reemplazado por una extraña y tranquila confianza. Había enfrentado mi peor miedo profesional, ser despedida, humillada, descartada, y había sobrevivido. Más que sobrevivido, lo había convertido en una oportunidad. Después de que Leila se fuera a su turno, me vestí cuidadosamente para mi reunión con Leonor. No con el traje de poder de ayer, sino con algo que sentía más auténticamente mío. Pantalones gris marengo, una blusa de color verde azulado intenso y los pendientes de plata que mi abuela me había regalado para mi graduación. Profesional, pero con personalidad. La forma en que quería presentarme en el futuro. La oficina de Valdés y Asociados ocupaba las 3 últimas plantas de un elegante edificio con vistas al río Manzanares. La recepción era todo cristal y luz, con obras de arte moderno en las paredes, y personal que se movía con determinación en lugar de la prisa agobiada a la que estaba acostumbrada en Westfield. Leonor me recibió en una sala de reuniones en una esquina con ventanales de suelo a techo. Era exactamente como la recordaba de los eventos del sector. Pelo negro con mechas plateadas cortado en un bob afilado, ojos inteligentes que no se perdían nada, una energía que imponía atención sin exigirla. «Raquel», dijo, estrechándome la mano con firmeza. Puntual. Aprecio la puntualidad casi tanto como aprecio a alguien que conoce su valía. La reunión fue refrescantemente directa. Leonor esbozó su visión para la agencia, el papel que veía para mí y sus expectativas. Me hizo preguntas perspicaces sobre mi enfoque en la gestión de clientes y el desarrollo creativo. No hubo maniobras políticas, ni vagas promesas de futuros ascensos, si las cosas van bien. Solo comunicación clara entre profesionales. Debo decirte, dijo mientras concluíamos, he recibido 3 llamadas sobre ti esta mañana. Aparentemente se ha corrido la voz de que te estoy reclutando. ¿De quién?, pregunté sorprendida. 2 de los clientes de Westfield que estaban en el congreso. Y el propio Marcos Sullivan, parpadeé. ¿Marcos te llamó? ¿Sobre mí? La sonrisa de Leonor era lobuna. Sugirió que podría ser difícil de manejar. Parecía bastante preocupado por mi posible decisión de contratarte. ¿Y qué le dijiste? Le dije que, en mi experiencia, las personas etiquetadas como difíciles de manejar a menudo son simplemente mujeres que se niegan a ser infravaloradas. Se inclinó hacia adelante. ¿Tenía razón? Sí, dije simplemente. ¿La tenías? Bien, entonces hablemos de tu fecha de inicio. Cuando salí de Valdés y Asociados 2 horas más tarde, con el contrato en la mano y la fecha de inicio fijada para el lunes siguiente, mi teléfono sonó. Era Aisha. No te lo vas a creer, dijo sin preámbulos. Marcos acaba de convocar una reunión de todo el personal. Ha anunciado que Westfield va a implementar un nuevo programa de mentoría para el personal junior, con un enfoque en reconocer y desarrollar el talento en todos los niveles. La llaman la Iniciativa Serrano. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué la llaman qué? Están usando tu nombre. Sin preguntarte, por supuesto. Un movimiento clásico de Westfield. Intentar convertir su metedura de pata masiva en una oportunidad de relaciones públicas. Debería haber estado enfadada, pero en lugar de eso, me eché a reír. ¡Que lo hagan! Si realmente mejoran las cosas para la próxima persona como yo, eso es todo lo que importa. Ah, y Sofía ha sido ascendida a asociada de marketing en lugar de becaria glorificada. Ahora está trabajando con el equipo creativo, y Victoria parece que ha tragado un limón cada vez que la ve. Sonreí, genuinamente feliz por Sofía. Me alegro por ella. El resto de la semana pasó en un torbellino de preparación para mi nuevo puesto. Hablé con un amigo abogado sobre el uso de mi nombre por parte de Westfield. Técnicamente legal, pero éticamente cuestionable. Atendí más consultas de contactos del sector y disfruté de una cena de celebración con Leila y amigos, donde brindamos por la determinación profesional y por conocer tu valía. El viernes por la tarde, recibí una visita inesperada. Estaba organizando mi despacho en casa, preparando materiales para mi nuevo puesto, cuando sonó el timbre. En el pasillo estaba Sofía Montenegro, con una pequeña bolsa de regalo en la mano. «Espero que esto no sea raro», dijo, con un nerviosismo poco característico en ella. «Aisha me dio tu dirección. Quería darte las gracias en persona. La invité a pasar y le ofrecí un té, que ella educadamente rechazó.
Nos sentamos en la mesa de mi cocina, el mismo lugar donde me había atormentado por la carpeta azul apenas unos días antes. ¿Agradecerme qué?, pregunté. Casi arruino el evento más importante del año de la empresa de tu padre. No, dijo con firmeza. Demostraste integridad cuando era necesario. Y me enseñaste algo importante sobre defenderme a mí misma. Empujó la bolsa de regalos sobre la mesa. No es mucho, pero quería que lo tuvieras. Dentro había una pequeña planta en una maceta, una planta de jade, como la que me había llevado de mi escritorio, pero más grande y saludable. Se supone que traen prosperidad, explicó Sofía, y son difíciles de matar, lo que me pareció apropiado después de todo lo que has pasado. Toqué suavemente una de las hojas brillantes. Gracias, es un detalle muy bonito. ¿Hay algo más?, dudó, luego continuó. He estado pensando en lo que dijiste, sobre que los sistemas están rotos. Quiero cambiar las cosas, no solo beneficiarme de ellas. Voy a empezar un grupo de mentoría para mujeres en Westfield, independiente del programa oficial que lleva tu nombre. Apoyo real, no relaciones públicas corporativas. Estudié su rostro, viendo determinación y sinceridad donde una vez solo había visto privilegio. Eso va a molestar a algunos. Bien, dijo, un destello de acero en su voz que no había estado allí antes. Hay que agitar un poco el avispero. Después de que Sofía se fuera, coloqué la nueva planta de jade junto a su prima más pequeña en el alféizar de mi ventana. 2 supervivientes, pensé, ambas adaptándose a nuevos entornos. El lunes por la mañana llegó con una claridad que no había sentido en años. Me paré frente al edificio de Valdés y Asociados, observando la luz del sol temprano reflejarse en su fachada de cristal. Mi teléfono vibró con un mensaje de Leonor. ¿Lista para remover las cosas? Sonreí ajustándome el bolso en el hombro mientras entraba por la puerta giratoria. No como una ex empleada desesperada, no como alguien con algo que demostrar, sino como una profesional que sabía exactamente lo que aportaba. La recepcionista me saludó por mi nombre, no mi cargo o departamento. Todo el mundo está deseando conocerte, dijo, entregándome una tarjeta de seguridad. Tu equipo te está esperando en la sala de conferencias, mi equipo. Las palabras me produjeron un escalofrío. Mientras subía en el ascensor hacia mi nueva oficina, pensé en el viaje de la última semana. Había perdido un trabajo, pero había encontrado mi voz. Me había enfrentado a mi peor miedo profesional y había descubierto que no era tan aterrador después de todo. Había aprendido que defenderme no llevaba a la catástrofe, sino a la oportunidad. Las puertas del ascensor se abrieron a mi futuro. Detrás de mí quedaba Westfield, Marcos, la carpeta azul, el escenario del Congreso, todos capítulos importantes de mi historia, pero no su final. Por delante había posibilidades que aún no podía imaginar, desafíos que finalmente estaba lista para afrontar en mis propios términos. Di un paso adelante hacia un final diferente al que jamás había imaginado, uno en el que perder se había transformado de alguna manera en la victoria más significativa de mi carrera.